Y quiero hacerle una pregunta, me dijo. ¿Usted cree que yo podré ir al cielo? ¿Y usted cree que yo podría ver a mi hijo en el cielo? Y yo le dije, por supuesto, todos los seres humanos están invitados al cielo. Solo que se necesita entrar por un camino. Es el único camino por el cual se puede llegar al cielo. No existe otra posibilidad. Llegar al cielo significa algo grande, que es lo que vamos a hablar esta noche. Aquella señora me dijo, yo soy muy católica, ¿no? Y en mi casa nunca he invitado a un pastor a mi casa. Pero yo quiero hacerle la invitación a usted esta noche. ¿Podría usted venir a mi casa? Yo estoy dispuesto a pagar el pasaje suyo y de su esposa, pero yo quiero que vengan a mi casa. Y voy a invitar a muchos de mis amigos de la farándula porque todos están llorando. Quiero que usted nos hable de este tema en persona. Y así, en un mes de febrero del siguiente año, estaba volando a México, Distrito Federal, a la casa de esta señora llamada Carmen Salinas. Porque no existe un solo ser humano que no piense también en el más allá. Porque todos los seres humanos no hemos venido para quedarnos aquí. Todos somos simplemente peregrinos. Amén, amén. Unos se nos van antes, como nuestro querido hermano que estaba anoche allí en el pasillo, alegre, cantando. Disfrutó del Señor anoche. Pero no imaginaba que, o su familia no imaginaba, que el día de hoy a él le tocaba irse. Porque así es. Hablemos de esta parte, como dije, por favor, denme pantalla. Me fascina esta imagen, porque dice, y entonces él dijo, oye, tenemos, aquí está. Dijo, entonces él dijo, oye, pues palabra de Yahweh, yo vi a Yahweh sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Como dije, inclusive tengo los tres separados, uno por uno. En nuestro canal Antonio Bolaños Oficial, en YouTube. Espáfora es la parte del tema que hablé ayer, sobre todo el cielo que nosotros vemos del sistema atmosférico. Después existe el Uranus, el segundo cielo. Y les recomiendo que miren porque eso es profundo. Porque hoy en día, recuerdo que el año pasado, en plena pandemia, hablé del tema, la batalla del arrebatamiento. Y hablé en profundidad de esos seres que están viviendo en el segundo cielo, en Uranus. Cuando hablé de ese tema y toqué de cómo no podemos pasar inerte, de que esos personajes del segundo cielo han tenido contacto y tienen contacto con nuestros seres humanos, e inclusive con los gobiernos políticos. Es por eso que los símbolos que tenemos de los gobiernos políticos tienen que ver con la famosa Pleiades o la famosa Estrella del Norte. Y cuando toqué en profundidad acerca de los mayas, ¿quién le dio ese conocimiento a los mayas? ¿Y por qué esas pirámides? Que si uno lo mira desde el espacio, están en una coordenada perfecta. Las pirámides de aquí de Yucatán, las pirámides de Egipto, las pirámides de Asia, las pirámides de Australia,
están hechas con una coordenada perfecta. ¿Quién es Dios? ¿Por qué esas medidas están perfectas? Cuando hablé el tema en profundidad, en algún momento tenía temor y miedo por nuestro pueblo evangélico. Porque a veces nuestro pueblo evangélico no está muy preparado para recibir cosas eminentemente profundas en el nivel científico. Y lo tuve mucho temor. Pero decidí hablarlo. Y yo creo que toda esa gente, esas civilizaciones pasadas, tuvieron contacto con esa, vamos a la imagen, con esas partes de Ouranos. Y que en la actualidad lo siguen teniendo. Hay cosas que no puedo decir en público, porque no se me es permitido, de gente que Dios me ha permitido. Hay muchas cosas que yo no puedo publicar en mis redes sociales, de mis relaciones. Como muchísimo les fascina andar poniendo sus encuentros, y yo no puedo. Me toca viajar, a veces mi esposa se aguanta y se aguarda. Ahorita en estas últimas semanas, como les contaba anoche, que me dijeron, ok, vamos a suspender la reunión del lunes, lo vamos a esperar el martes y lo mandamos a traer a Macali. Ir con ellos, con esa gente, importantísimo. Pero no puedo poner fotografía. ¿Por qué? Porque somos un consejero. El consejero no puede tener partido. Los consejeros tenemos que estar listos para ser llamados con cualquier persona que nos llame para dar el consejo. Daniel le tocó ser consejero a personas que no eran muy agradables. Le tocó ser consejero de Nabucodonosor, que era un tipo maniático, depravado, soberbio. Le tocó ser consejero de el nieto de Nabucodonosor, Belsasar. Dice que era un tipo completamente loco. Era muy joven. Jovencito, muy joven. De hecho, es uno de los líderes de Babilonia más joven que murió. Lo idolatraban multitudes de los babilonios. Pero era soberbio, depravado, loco. Pero Daniel le tocó ser consejero de él. Le tocó ser consejero de Ciro también. Que tampoco era una joyita. Si Daniel estuviera vivo hoy en día, lo estuvieran atacando con toda su fuerza en las redes sociales. Porque a veces el pueblo evangélico no entiende que los ministros no tenemos un color político en público. No lo podemos tener. Porque estamos escogidos para ministrar a los seres humanos. No importa si son blancos, son negros, son amarillos o son colorados. No importa si son ricos o son pobres. No importa el color político que sea, nosotros tenemos que ser consejeros de ellos. Y tenemos que estar en el momento en que ellos nos llaman. A veces la iglesia evangélica nunca ha querido aprender del apóstol San Pablo. Nunca ha querido aprender. Para mí Pablo es el personaje más extraordinario en la diplomacia de la Biblia. Fue un diplomático, un tipo súper educado. Para mí, en el Nuevo Testamento hay dos hombres súper educados. Uno se llamó Pablo, el otro se llamó Lucas, el médico amado. ¿Y por qué sabemos que Lucas es un tipo preparadísimo? Por el mensaje que encierra, el mensaje a quien se lo está enviando el libro de Lucas, cuando le dice, usa una palabra que hoy en día los mismos evangélicos tratan de borrarla porque consideran que es profano utilizar esa palabra. Y se la quitan. Y le escribió Lucas, excelentísimo Teodoro. ¿Por qué utiliza él esa palabra excelentísimo? Casi la inmensa mayoría de los evangélicos no entienden esa palabra, excepto si vas a las Naciones Unidas, excepto si estás en el mundo de la diplomacia. O sea que en el mundo de la diplomacia se utiliza la palabra diplomático, la diplomacia. Cuando te vas a dirigir a un dignatario,
presidente, un rey, por diplomacia tiene que utilizar la palabra excelentísima. Por eso todos piensan que Teodosio, a quien escribe el Evangelio Lucas, era un judío pero de alta prominencia en algunas de las provincias, hoy en día le diríamos países de Roma. Y él escribe excelentísimo Teodosio. A veces no podemos entender a los ministros. Hablaba el pastor Richard de la vida de este hombre, del pastor Pineda. Ministerio tremendo, un hombre sabio, un hombre inteligentísimo. Pero que lo han atacado con toditita su fuerza. Porque a veces al mismo pueblo evangélico no lo puede entender. Pero ahí está el ministerio de este hombre, impactante. Porque el ministro tenemos que decir a veces lo que el pueblo no quiere oír. Y el ministro tenemos que pararlo para hablar la palabra a cualquier persona. Y olvidarnos en ese momento del color político. En lo privado, por supuesto que tenemos nuestra simpatía, en lo privado. Pero en lo público no podemos tenerla. Porque estamos llamados para bendecir a todos con la palabra del Señor. Por eso que algunas veces nosotros no podemos estar totalmente a favor de los ultralegalistas. Porque los legalistas, que son un tipo los fariseos de aquel entonces, no pueden ver esos parámetros. Ellos primeramente ven la pared y no pueden ver al otro lado de la pared. Por eso fue que el Señor Jesucristo los confrontó constantemente. Una de las cosas que a mí me impacta profundamente, y he ido aproximadamente unas 4 o 5 veces allí en Grecia, y he estado en ese lugar donde Pablo se para, en esa súper gigantesca plaza que en aquel entonces no se traslada 2000 años atrás, debió haber sido impresionante la multitud de gente que iba a ese lugar. Y todos los templos paganos que tenían alrededor de esa plaza. Y allí Pablo llegó un día y se paró frente a esa plaza. Y dice que la gente y la multitud que iba allí eran como las multitudes de mexicanos que van cada día el 12 de diciembre a ver ese demonio que adoran. Y esa multitud va con vacío profundo. Y allí estaba llenísima esa plaza, llenísima de esa multitud. Y ahí estaba Pablo observando esa multitud. Y mientras observaba las multitudes, las diferentes clases de templo, observó uno que decía: al Dios no conocido. No había ninguna imagen, no había ninguna estatua, no estaba la Cibele, no estaba el Dios Olimpio, no estaba ninguno de esos dioses paganos, solamente una puerta. Y en la puerta solamente un hombre que decía: al Dios no conocido. Allí es donde el ministro, el cristiano, el evangélico, tiene que ser inteligente y astuto. Seguir el consejo que Jesús nos pidió una vez, que fuéramos astutos como la serpiente, mansos como la paloma. De momento Pablo, como dice que esa gente llegaba siempre vacío, buscando a otros dioses. Así que cualquier personaje que levantara la mano en público automáticamente llamaba la atención. Porque querían ver qué nuevas traía ese hombre. Algo parecido está pasando en los primeros 21 años de este siglo XXI. Pero dentro del pueblo evangélico, ¿no? Como que nuestro pueblo evangélico perdió ese contacto con el Señor y andan desesperados buscando a los profetas. Y andan pero corriendo para ver qué cosas nuevas le van a decir. Y entonces
Se paró Pablo y levantó la mano y toda la multitud se detuvo y todos se hablaron. Venga, 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 ¿qué va a hablar ese hombre? ¿Qué Dios nuevo nos va a traer ese hombre? Si nosotros lleváramos a los legalistas, a los otros legalistas, y se hubieran ellos encarnado en aquel momento en el apóstol San Pablo, el mensaje que hubieran predicado los siervos era a garrote limpio contra todos los ídolos que tenían ahí. Y era un mensaje real. Y hubiera dicho el apóstol San Pablo: ustedes pervertidos, hijos del diablo, idólatras, al infierno se van todos ustedes. Y él les iba a decir una verdad. Pero ¿qué hubiera pasado si Pablo se los hubiera dicho en ese momento a todos ellos? Díganme, ¿qué hubiera pasado, Ismael? ¿Si hubiera salvado un alma? Nadie. Aunque les hubiera dicho una verdad. Pero aquel hombre, usando la diplomacia, ahí está, se paró y le dijo: varones hermanos atenienses, los he estado observando todo este rato. Mire cómo él astutamente, inteligentemente, y he visto en ustedes una profunda devoción. ¡Wow! Le levantó el ego. Y he visto en ustedes una profunda devoción. Los he estado observando en sus múltiples de dioses que están buscando. Y observando en todo eso, encuentro esta puerta que dice al Dios no conocido. A ese Dios no conocido es el que yo les vengo a predicar ahora. Aleluya. Ahí nació la iglesia de Atenas. Ahí nació el pastor Dionisio, tremendo, un juez, miembro del consejo. ¿Sí? A veces tenemos que utilizarlo. Y cuando toqué ese tema profundo, y toqué sobre los extraterrestres, esos personajes de Onano, en profundidad, en el tema, la batalla del arrebatamiento, yo tenía miedo con los evangélicos, que me iban a atacar durísimamente. Estoy diciendo que esos seres son seres inteligentes que tienen contacto con estos seres humanos, que tienen contacto con la élite de este mundo, la élite, a quien nosotros conocemos como los Illuminati. Y cuando hablé de ese tema profundo, habían pasado tal vez 3 días, porque era en plena pandemia y andaba con mi niña caminando en el campo, cuando recibí esa llamada de esa personalidad de la NASA para decirme: nos hemos reunido no más de 6 científicos que entendemos español, y queremos decirle, me dijo con esta palabra así, con sencillez, aquel científico afroamericano, me dijo: pensábamos que los evangélicos eran los más ignorantes del mundo, pero estamos cambiando de idea. Lo que usted está hablando es profundo y tiene lógica lo que estás diciendo. En aquel tema yo estoy tocando que esos personajes del segundo cielo, Urano, que tienen contacto desde el pasado, incluyendo los indios maya, pero que pidieron un precio y siguen pidiendo un precio, y el precio es muy caro. El precio que ellos piden es precio de sangre. A los mayas, a los aztecas, le pedían sangre de niño, sacrificios de niño. Los mayas, los aztecas, sacrificaban miles de niños. Les arrancaban el corazoncito en vivo. Sacrificaban vírgenes, niñas de 15 años, 12 años, y les arrancaban el corazón. Y sacrificaban héroes. Ese era el precio que pedían esos demonios, esos, entre comillas, seres inteligentes, porque lo son, pero de ángeles caídos.
En algún momento esos seres allí son un estorbo para las bendiciones. De hecho, Daniel nos habla de ese misterio profundo. Daniel dice que cuando se cumplieron los 70 años, y ver que cuando se cumplen 70 años, en lugar de ver un despertar espiritual en el pueblo judío, que por 70 años lloraron, gritaron, esperando el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Por 70 años, dice uno de los salmistas descendientes de Coré, dice, junto a los ríos de Babilonia nos reuníamos en Shabbat. Y allí en Shabbat nuestros cantores cantaban con el corazón, con el alma, y decían: Ba'a Achana, Jerusalén, el próximo año nosotros volveremos a Jerusalén. Y entonces dice, venían los babilonios donde nosotros y nos decían: dejen de estar llorando, dejen de estar cantando, que el próximo año se van. Y nosotros, dicen los salmistas, los descendientes de Coré, los cantores de Coré, dice, y nosotros les respondíamos: oh, si nosotros dejamos de cantar, que el próximo año volveremos a Jerusalén, entonces que se borre nuestro nombre del libro de la vida. Es decir, el mensaje del salmista era: nunca perdamos la esperanza, que en hebreo se llama aliyah, significa el regreso. En el caso de los evangélicos, nosotros esperamos el regreso del Rey de Reyes, Señor de Señores, y eso debe ser el mensaje de nosotros. La esperanza, nunca perdemos la esperanza que Él volverá. Y ese debe ser el mensaje, el canto, la esperanza, siempre Él volverá. Cuando Él está celebrando la última cena, pasamos de Orano a Shammai. Cuando Él está celebrando la última cena, en ese momento extraordinario, es la última cena. Él habla de esa esperanza que va a quedar en lo profundo, impregnado en el corazón de los cristianos, de los apóstoles, de los discípulos, de aquellas mujeres que lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Cuando Él está allí en ese momento de la partición del pan, lo que se llama la noche del Seder, cuando Él parte el pan, cuando Él toma el vino y dice: desde hoy yo no volveré a comer con ustedes esta cena. No volveré a comer esta cena con ustedes hasta aquel día en que esté conmigo allá en la patria celestial. Y cuánto anhelo, dijo Él, cuánto anhelo que ese día se llegue. Mire, el propio Señor lo dijo en su corazón: cuánto anhelo yo que ese día se llegue. Y Él dice, como Él ve caer bajo a los discípulos, los testigos, un profundo presentimiento en el corazón de los discípulos. Ellos presentían que esa iba a ser la última noche de su amado Mesías. Es posible que todos ellos estaban consternados. Y en ese momento Él les dice: no se turbe vuestro corazón, o sea, no se entristezca tu corazón. Creed en Yahweh, creed también en mí. Qué importante esa declaración que Él dice. Porque en este momento la iglesia evangélica, después de esta pandemia, está pasando una crisis sin precedentes en las redes sociales. Nuestros evangélicos están escuchando a multitud de demonios en las redes sociales. Pablo habló de esos demonios. Dice: pero debes de saber esto, que en los últimos días muchos se caerán del fundamento.
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por hipócritas mentirosos que los apartarán a ustedes de la verdad y los volverán a las fábulas, a los cuentos, a los mitos, a las leyendas. Hay muchísimos evangélicos en este momento que ya no creen en la deidad de Jesús. Creen que Jesús simplemente es la primera criatura creada por Dios. Sí, Jesús es el Hijo de Dios, sí, pero ni siquiera ellos saben qué significa Hijo de Dios. Sí, Jesús es el Mesías, pero no es Dios. Y hay multitud de evangélicos en este momento. Lo que es peor, predicadores, pastores, que deberían de cambiar el rótulo a su iglesia, ya no llamarse iglesia evangélica, sino iglesia testigo de Jehová. Porque están pidiendo lo de los testigos de Jehová, de que Jesús no es Dios. Pero se les olvida que en Isaías el Señor Yahweh dice: escucha Israel, yo soy Yahweh, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay otro. Amén. Aleluya. Y luego dice: y yo no comparto mi gloria con nadie. Entonces, ¿quién es Jesús? Allí están sentados los apóstoles, y cuando Él les dice: no se turbe vuestro corazón, no se entristezca vuestro corazón, creed en Yahweh, creed también en mí. Y se quedan ellos pensando, como judío, pónganse usted un zapato. En aquel momento, conoce el Shema Israel perfectamente. Shema Israel, Eloheinu Echad. No se turbe vuestro corazón, creéis en Yahweh, creéis también en mí. Estaban los judíos un poco perplejos. Uno de ellos, llamado Felipe, hablando en nombre de todos ellos, porque los conocen entre todos ellos, lo interrumpe y le dice: Rabí, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. ¿Cuál fue la divina respuesta? ¿Cuál fue, siervos, pastores? ¿Cuál fue la divina respuesta? ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes? A mí no me importa lo que digan los testigos de Jehová, a mí no me importa lo que digan los demás, a mí me importa lo que dice la bendita y gloriosa palabra de Dios, que la palabra es espada de dos filos que penetra hasta partir del alma, las coyunturas, los cuentas. No me importa lo que diga su palo mengano de las redes sociales, que ni lo conoce usted, ni sabe quién es él. Pero que muchas veces ustedes creen a ciegas en los famosos videos conspirativos. Y después le dice: voy pues, regreso a mi lugar, al lugar de donde yo vine. Ese misterio profundo, ese misterio que todavía el propio evangélico le cuesta entender. ¿Quién es Jesús? Regreso de nuevo a mi lugar de donde vine. Y si me voy de nuevo a mi lugar donde yo vine, tranquilo, voy a prepararles lugar a ustedes también. Porque donde yo vivo hay muchas moradas. Ahora, Señor, aleluya. Lo bueno, pastor Ismael, es que allí no hay real estate. Todo está ya pagado. Gloria a Dios. Todo está pagado. Qué lindo, ¿no? Ni vamos a tener problemas con el IRS, año con año, que no están ahí. Todo está pagado. Eso no se turbe vuestro corazón. Voy al lugar donde yo vine. Y donde yo vine, de donde yo vine, donde yo vivo,
Hay muchas moradas. Así que voy a prepararles morada para ustedes mismos. Para que donde yo esté, ustedes estén también conmigo. Vean a la imagen. Y ese ha sido el sueño de todititos los santos a lo largo de 2000 años. De los santos cristianos y también del pueblo de Israel. Y que el día que nos toca partir, partimos a la presencia, al paraíso de Dios. Cielo. Oh, cielo, bóveda celeste. Este vocablo semítico muy generalizado se encuentra en lenguajes tales como ugarítico, acádico, arameo y arábico. Se halla 440 veces durante todos los periodos del hebreo bíblico. Ese lugar está más allá del segundo cielo. Ese segundo cielo, que como dije, está habitado por esos personajes que estorban a veces nuestras bendiciones. Y que cuando Daniel está metido en esa casa, porque se han cumplido 70 años y ve un enfriamiento escalofriante en el pueblo de Israel, que es exactamente el enfriamiento que estamos viendo en la iglesia ahorita. Dios mío, se cumplieron 70 años el 14 de mayo de 2018. Ya vamos en este momento 3 años de los 10 años en rojo. ¿Y cuál es la reacción de la iglesia? No, frialdad, escalofriante. Nos hablábamos de corazón a corazón de cómo los mismos evangélicos han perdido la pasión porque su propia familia se salve. Hablábamos mucho de eso. Que ustedes mismos se volvieron insensibles, vienen a la iglesia de una forma insensible, sin sentir ninguna pasión, porque tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, tus seres queridos sean salvos. Se volvieron insensibles. Y yo lo que estaba viendo, Daniel, insensible al pueblo de Israel cuando se cumplieron los 70 años y comenzaron los 10 años en rojo. Entonces se fue y se metió, dice, sin comer y sin tomar nada en la presencia del Señor. No, Él no puso número de días. Él no dijo, voy a irme 21 días de ayuno. No existe eso. O sea, que Él pusiera número. Simplemente Él se fue y pasó un día, 2 días, 5, 6, 7, 8 días, 9, 15, 19 días y Dios no le respondía. Era un anciano de 84 años. Llega el día número 21. Y ese día número 21 a las 9 de la mañana, según la hora judía, llegó aquella presencia sobrenatural donde él estaba junto al río Éufrates. Y en la presencia sobrenatural que llegó, la eminente presencia del Altísimo. Cuando llegó la presencia del Altísimo, aquel anciano no soportó la presencia del Señor. Su cuerpo, me refiero, físicamente. Y dice que cayó con rostro en tierra. Como el tema que vamos a hablar en la mañana de los que regresaron. Cuando va a ver ese detalle de ese hombre que regresó y dice que se tiró rostro en tierra. Y es muy importante ese detalle, porque hubo una calentura en los primeros 17 años de nuestros evangélicos, de andar siguiendo a un montón de personajes que supuestamente tenían la super gigantesca magia de levantar el saco, de hacer así o hasta levantar los pies y botar multitudes de personas. Y mirábamos esa multitud de evangélicos boca para arriba, tirados así. Pero en el judaísmo o en toda la Biblia se ve algo diferente. La gente que caía en la presencia de Dios no caía patas para arriba, sino que caía en señal de adoración en la presencia de Dios. Dice la Biblia que Daniel
Cayó en la presencia del Señor boca abajo, con rostro en tierra. Cuando llegó un ser sobrenatural. ¿Cómo le llamarían los científicos a ese ser sobrenatural hoy en día? Un extraterrestre. Póngase en la mente usted científico. De momento, es un ser sobrenatural. Según los datos del Talmud, ese personaje medía aproximadamente 7 metros. Cuando Daniel cae, ese personaje le pone la mano sobre la espalda, así en el hombro, de esta manera así. Imagínense una mano gigantesca usted, de la presencia sobrenatural. Le pone la mano sobre el lomo. Cuando le pone la mano, Daniel recibe fuerzas. Como la que recibió él. ¿Usted cree que la ciencia en Estados Unidos, que es la más avanzada de todo el mundo, le iba a echar mentiras cuando le dice a él que solo queda, ¿cuántos días menos? 3 semanas. Estaba derribado, estaba destruido. Pero cuando la presencia de Dios se posa, y se posó sobre él así. Aleluya. En ese momento se incorpora Daniel y se recibí nuevas fuerzas. ¡Wow! Y se incorpora Daniel y se voltea para ver. Cuando ve, aunque ese es más profundo, el tema más profundo todavía, porque no se meten en profundidad lo que realmente Daniel vio ahí. Los más grandes expertos dicen que aparte de Gabriel en esa mañana, Daniel vio a otro personaje majestuoso, maravilloso, a quien más adelante Daniel le va a llamar el Hijo de los Dioses. Pero lo que se puede ver en el relato, allá estaba esa mañana. Cuando Daniel lo ve en esa visión que solo el Altísimo nos permite. Y que también para poder entender esa visión más allá de lo profundo que traspasa el espacio, tendríamos que hablar con los 4 muchachitos que regresaron hoy del espacio, que apenas tuvieron 335 millas arriba allí y pudieron ver lo que era difícil ver con sus propios ojos aquí en la Tierra. Ahora imagínense que nosotros no vamos a estar ahí 335 millas arriba, vamos a estar por encima de billones de millas, allá en el espacio, viviendo con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya. Gloria al Señor. Y allí le dice el ángel Gabriel: tranquilo, Daniel, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón, fue escuchada tu petición. Y yo fui enviado para darte la respuesta. Pero los personajes de ese segundo cielo se me opusieron. Y tuvo que venir Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, para ayudarme. Le recomiendo el estudio Arcángeles y Serafines en nuestro canal Antonio Guardia Oficial. Y ahí nos trasladamos hasta aquí. ¿Cómo es el cielo? Yo quiero que esta noche usted se lleve esa idea. Porque esta mañana, uno de los nuestros, una de esas personas que el pastor Ismael saludó entusiasmadamente anoche, y en lo típico del pastor Pineda, de siempre dar ese ágape, esa broma que le da confianza a su gente,
Posiblemente intercambió alguna pequeña broma anoche con él. Él en este momento ya llegó allí donde todos nosotros anhelamos un día llegar. Aleluya. Ese momento extraordinario cuando lleguemos allá. Ese momento grande. Y ese trono majestuoso. ¿Cómo es Dios? Es la gran pregunta de estos muchachitos, de estos niños. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es la imagen de Dios que se han hecho ellos? Juan no presenta ninguna imagen porque es imposible poderlo descifrar. Solamente presenta que aquel majestuoso que está sobre el trono lo presenta con piedras preciosas, cubierto con la más grande blasfemia que está cometiendo el mundo en este momento, blasfemia. El movimiento gay, este movimiento diabólico, 100% liderado por Satanás el diablo. En una forma de burla contra Dios, este movimiento está utilizando uno de los símbolos más sagrados de Dios, el arco iris. Porque el arco iris es símbolo del pacto de Dios y aparece en el trono del Señor. Jardín del Edén y paraíso. Ambos se usaban igualmente para los enamorados de los justos en la vida futura. Por lo tanto, los maestros judíos hablaban del paraíso de Adán, del paraíso de los benditos en el cielo y el paraíso de los justos en el reino venidero, que va a ser el milenio, el reino milenial. Juan vio ese futuro momento en que estaremos con Él y que ya está muy cerca. Y que yo en este momento, mientras estoy predicando, estoy en ese cruce por el desafío que me puso el pastor Pineda la mañana en la tarde, porque siempre guardamos lo mejor. Y tengo dos temas y mientras estoy predicando estoy viendo qué es lo que el Señor me pone en dar. Uno de ellos, lo último que ha salido sobre el arrebatamiento, porque mi hermano, el arrebatamiento está pero a punto. Estos 2 años que vienen son claros. Y posiblemente, más tarde, lo volvemos a recalcar. Aunque hay otro tema también que tengo que estar profundo. Dámelo otra semana. Pero ese momento majestuoso, cuando seremos arrebatados y apareceremos allí frente al majestuoso, a quien Salomón le llama el deseado de todas las naciones. A quien Pablo menciona ese impacto de ese hombre extraordinario. Ese hombre que fue sufrido. Un hombre que dijo que supo vivir en esplendidez porque vino de una familia rica, de una familia diplomática. Su papá había sido embajador por muchos años. Dice, aprendí lo que es vivir en riqueza, como aprendí lo que es vivir en pobreza. Ese hombre que sufrió toda la vida de su ministerio en el Señor. Un día, dice, no sé si estaba despierto o si era que estaba allí, si fue en cuerpo, pero lo que sí sé es que fui trasladado hasta el tercer cielo. Y cuando llegué al tercer cielo, aquí está, vamos a la palabra. Miren lo que él dice que él vio. Dice que ojo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. En Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El cual descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo.
En Génesis también nos da una idea de esto. Dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió su pie y clamó y expiró y se reunió con sus padres. Es justo. Es decir, la vida no termina con la muerte. La vida comienza un minuto después de la muerte. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí es donde Dios vive con su pueblo, dice. Estamos hablando de ese cielo. Aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos. Y ellos serán suyos por siempre. Y en efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas. Y no mirarán. Y no morirán, perdón. Y no morirán jamás. Y tampoco volverán a llorar. Ni a lamentarse. Ni sentirán ningún dolor. Porque lo que antes existía ha dejado de existir. Hablando del tema de los demonios de las redes sociales, que muchos evangélicos en esta pandemia están hasta las narices siguiendo. Decía Pastor Pineda y Pastor que está aquí, uno de los maestros del Instituto Bíblico de nuestras Asambleas de Dios, estaba enseñando que cuando regresemos del cielo, vamos a estar otra vez aquí como humanos y que hasta nos vamos a poder volver a casar. Diciendo semejante cuando la Biblia dice que en el momento que somos arrebatados recibiremos cuerpos glorificados. ¿Qué quiere decir? Cuerpos angelicales. ¡Aleluya! Cuerpos inmortales. Seremos semejantes a los ángeles. ¿Por qué se están dando semejantes, pero semejantes aberraciones en estos momentos? Múltiples de personas me hicieron esta misma pregunta mientras Milton me viene preparando lo que te dije. Múltiples de personas me han hecho la pregunta que me llevó a hacer ese mismo estudio que tocó a esta señora Carmen Salinas, Invitados al Cielo. ¿Nos conoceremos en el cielo? 2. ¿Recordaremos a los que no fueron al cielo? Es muy profundo en la teología. Pero cuando llegamos a ese salmo, estos 2 salmos, pero sobre todo, si lo leyéramos como está en el hebreo, más profundo. Dice, sean borrados del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. Es decir, los que no se salvan, los que no se salvarán, serán borrados para siempre de la memoria de los justos. Santo Dios. Ahora entiende por qué les decía anoche que ustedes no deben de perder la pasión por su familia. Que la iglesia tiene que despertar, que volver a sentir esa pasión que se sentía en los 80, de ganar a su familia, a sus hijos, a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su abuelita. Porque en el momento que esa persona muere, y si muere sin Dios, sin fe y sin esperanza, será borrado para siempre. Dice el siguiente salmo, y su posteridad sea destruida, desaparecida, y sean borrados por siempre tu nombre. Es decir, bendito sea Dios porque tú tienes a Jesús y te has convertido y has venido a la iglesia y estás en la iglesia y eres fiel. Y si esta noche, como nuestro queridísimo hermano se nos fue esta mañana, y si no ganas a tu familia y llega después del arrebatamiento, el final de todo, ¿qué pasará con esos hijos? Con esas hijas que no aparezcan en el cielo. Entonces me dijo alguien, entonces el cielo sí habrá lágrimas de gozo, pero también me dijo el pastor, que sí que habrá dolor porque la mamá va a llorar a sus hijos.
que no están allá. Y ahí es cuando entra esa enseñanza en esos 2 años en el Talmud. Dice en el Talmud, que lo lleva otro pasaje, y dice, hasta en eso Dios fue justo y pensó que Él borrará los nombres de esas personas, seres queridos tuyos, que no aparecen en el cielo. ¿Para qué? Para que no haya dolor. Por favor, volvamos. Por favor, aquí. Y no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ellos. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, ni tiene necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz del sol. Porque Dios el Señor los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Dice, dijo un famosísimo poeta, dijo, el infierno, dijo, sí, esta parte que toco, esta parte, dijo, el infierno, lo terrible, lo horrible del infierno, dijo, no son los gusanos, ni tampoco son las llamas, ni tampoco son los gritos y los alaridos de la gente, dijo este famoso hombre. El dolor más profundo en el infierno, dijo, será no poder ver el rostro de Dios. Ese será el dolor más grande, decía, en el infierno. Que no podrás ver el rostro de Dios. Aleluya. En cambio, en el cielo siempre estaremos viendo al deseado de toda la nación, al majestuoso, al Rey de Reyes, a ese misterioso Hijo. Ahí estoy echando el ojo, porque todas esas sillas están pegadas, ¿verdad, Ismael? Todas están pegadas. No hay ninguna que se pueda desprender. ¿Se puede desprender esa, pastor? Mira. A ver, tráigame un momentito acá. Por favor, discúlpeme. Pónganla aquí. Sí, ya está. Nadie. Los evangélicos que en este momento, disculpe la palabra, que están siendo engaratusados, eso es otra palabra dialéctica, por las redes sociales. Y están creyendo gente que ni siquiera saben ustedes quiénes son. Y que dicen, a ver, si Jesús es Dios, entonces, ¿por qué dice, y se sentó a la diestra de Dios Padre? Y usted se queda trastabillando. Pero es que ustedes no han buscado el significado de la palabra diestra en hebreo. Entre los hebreos, la palabra diestra no solamente significa mi mano derecha. Lo voy a decir mejor. Dice ese impresionante escritor del libro de los Hebreos, yo no tengo la más mínima duda de decir que el libro de los Hebreos fueron 2 escritores, Pablo y aquel impresionante personaje, porque solo un sacerdote judío podía hacer las aplicaciones que se hacen en el libro de los Hebreos. Su nombre, Bernabé. Dice que era un sacerdote levita. Solo un Bernabé podía explicar eso. Y dice que el sacerdote, el sumo sacerdote, dice Bernabé, acaba de pasar el día de entierro, Yom Kippur, el día del perdón. Dice, el sumo sacerdote cada año le tocaba presentarse ante el pueblo para ofrecer un sacrificio perfecto por el perdón de los pecados del pueblo.
Y eso lo repetía cada año, hasta que vino un sumo sacerdote de la descendencia de Melquisedec. Y dice, ese sumo sacerdote se presentó en el templo para ofrecer sacrificio. Y no habiendo otro sacrificio perfecto más que él, se ofreció él mismo como cordero perfecto. El sacrificio perfecto. Y después de haberse ofrecido, dice, resucitó al tercer día. Y aquí está la palabra que aplica bien perfecta, pero en la traducción en hebreo. Y subió a lo alto, a lo profundo de las alturas. Y mire lo que dice. En la traducción en español y en inglés dice, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Pero en el hebreo, que ya da la traducción directa, dice, y subió hasta lo más profundo de las alturas. Y llegó y regresó. Eso es lo que dice la palabra. Regresó y se sentó sobre su majestad, sobre su trono, como Rey de Reyes y Señor de los señores. Es decir, volvió a tomar su posición como Dios. Ponga que me empiece, ponga que me vea. ¿No te gustaría soñar? ¿No te gustaría soñar? Todavía no me ponga esta canción, por favor. Quiero poner esto. Después de esto vamos a hacer una oración. Pero por unos minutos lo vamos a hacer en remembranza. No solamente de nuestro querido hermano, ya que ya te digo. Para. Regresa a la autoridad. No solamente lo vamos a hacer en este momento en remembranza de nuestro querido hermano que se nos fue esta mañana, sino de los múltiples de pastores que se nos han ido. Solo en Houston, Texas, en las últimas 4 semanas, se nos han ido 11 pastores solo de Asambleas de Dios. Un pastor nicaragüense, algunos tal vez, no sé si fueron imprudencia. Y un pastor de Panamá, que lo enterramos el domingo pasado allá en el valle donde yo vivo, en McAllen, Texas. Vino de Panamá buscando una vida el pastor. Se afincó en McAllen. Es su esposa. Su esposa murió 2 semanas antes a causa de esta pandemia diabólica. 2 semanas después, antes de morir, grabó un video diciendo que lo perdonaran por su imprudencia, de miles de evangélicos que están haciendo montones de imprudencia porque están escuchando a demonios. Y puso ese video que nos puso a llorar a todo el mundo 2 días antes de morir. Pidió perdón. Pero sin lugar a dudas, es parte de esas víctimas que se nos han ido en esta pandemia. Me escribía pastor, uno de los pastores preciosos de Ciudad de Guatemala. Me dijo, hermano Bolaine, solo las asambleas de Dios en Guatemala hemos perdido 140 pastores. Se nos han ido 140 pastores en esta pandemia. 140 pastores, 140 iglesias en Guatemala que en estos momentos lloran a su pastor. Si bien es cierto, y hay un tema profundo que se llama, si esto fuera la gran tribulación, donde estoy hablando, que es el otro tema que voy a orar, que Dios me lo toca mañana. Porque si en esta pandemia hay mano negra, aparte que es una de las plagas de Apocalipsis,
Dios va a cobrar el doble después del rapto. ¿A quiénes causaron esto? ¿Por qué? Incluyendo si usted evangélico sigue siendo imprudente, lo digo un tema ahí, tenga cuidado, que se llama la imprudencia. Tenga cuidado que tu mano no se manche también de sangre por la imprudencia. Porque Dios va a reclamar esa sangre. Para que soñemos y en honor, y después queremos hacer una oración, solo escuche por unos minutos, pero cierra tus ojos y escucha por unos minutos. No podemos tener la voz, pero lo podemos tener así, instrumental. Y soñamos que un día nosotros también vamos a estar allá. Pónganlo. Deme el volumen. Cierra tus ojos. Ismael es el que más va a tener recuerdo de esta canción. Mientras estás orando y le bajamos el volumen, voy a pedir que si hay algún joven, alguna jovencita, algún señor o alguna señora que todavía no ha sido salvo, que no sabe a dónde iría si esta noche se muere, pero que quisiera pedir perdón esta noche, yo voy a pedir a ese joven, a esa jovencita, a ese señor, señora, allí donde está de pie, con sus ojos cerrados, a que repita conmigo en silencio esta oración que voy a decir, en la cual vas a invitar a Yeshua a tu corazón. A ver, repita conmigo, todo aquel joven, jovencita, señor, señora, que quisiera ser salvo esta noche. Diga así conmigo en silencio: Señor Jesús, dígalo. En este momento, yo te recibo como mi Señor y como el Salvador de mi vida. Y diga esta palabra: y acepto esta noche el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Mientras están orando en silencio, voy a pedir que todo aquel que acaba de pedir perdón y repitió la oración, repita 3 veces conmigo allí donde está de pie esta palabra en silencio. Digan así: a ver, joven, jovencita, señor, señora, solo los que pidieron perdón digan esta palabra: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mientras están orando en silencio, yo quiero hacer una oración especial y quiero bendecir a los que acaban de pedir perdón y acaban de invitar a Jesús a su corazón. Para poderlos bendecir, voy a pedir, mientras todos están orando, que todo aquel joven, jovencita, señor, señora, que pidió perdón, si lo hizo, solo levántame tu manito derecha, allí donde estás de pie. Levánteme su manito derecha como señal que repitió la oración y que invitaste a Jesús a tu vida esta noche. Te quiero bendecir. Levanta tu mano. Solo los que pidieron perdón, nada más. Ahora, solo los que levantaron su manito derecha, todos, adultos o jóvenes, sacan de su banca, salgan de ahí. Venga, los quiero bendecir aquí en el altar. Quiero pedir a mi Espíritu Santo que me lo bendiga. A Huacotesh, al Santo, al bendito. A ver, Ismael, ¿tú te acuerdas bien de la canción? Puedes irle cantando al grito de atrás.
¿Tienes una familia que te has enfriado? Sé que allá en la gloria Ya tienes días de no venir a la iglesia para la iglesia donde vas. ¿Y te gustaría sacudirte del polvo? En mi alma perdida. Ven al altar, ven al altar. A reconciliarte, a restaurarte. De mi Jesucristo tuvo compasión. Mientras se unen en coro con el pastor cantando, yo voy a bendecir las almas que están aquí en el altar. Más allá Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el yo santo bendito nombre de Jesús, tengo hogar, bello hogar, en el nombre de más Jesús de Nazaret. allá del sol, Te pedimos que bendigas, Padre, más allá estas almas que han venido al altar. más Pedimos allá que quieren tener del sol. el privilegio de un día de Yo verte cara a cara tengo un hogar, y de estar consciente con hogar, usted, Señor. más allá del sol. En el nombre de Jesús de Nazaret, deposítate el salvo. Del linaje humano, Bendito nombre. Dios ha preparado Depositamos nuestras vidas. plena salvación. También una casa no hecha de manos fue a prepararnos a la santación, porque más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Qué lindo va a ser ese día en que estemos con el Rey. Ya no habrá más dolor, no habrá más llanto. Como da el testimonio nuestro cantante, es un preámbulo de lo que va a ser este momento lindo. Ya no habrá mala noticia. Como dijo Pablo después, que fue allá, donde dice ojos que no han visto y oídos que no han oído. Son las cosas grandes que Dios nos tiene preparadas. ¿Cómo es estar en el cielo? Pregúntele a Pablo. Lo único que podemos decir, podía decir Pablo, es que después que recibió esa experiencia, él quería irse lo más pronto posible. Así que cuando fueron a darle la noticia esa noche y le dijeron, Pablo, por órdenes del César, mañana a las 9 de la mañana serás decapitado. Me impacta esa película, que por cierto, ese es otro fruto lindísimo de esa película, La Pasión de Cristo. El actor que hace el papel de Jesús, ese hombre está convertido 100%. Y el que hizo la película La vida del apóstol San Pablo.
Él mismo dijo, cuando lo entrevistaron, él mismo dijo que cuando hicieron el papel de decapitaron a Pablo, él tampoco dice, pudo aguantar, comenzó a llorar. Y muestra al mismo comandante romano que ya se había convertido, porque tenía que ejecutar la orden. Cuando se despide de Pablo, dejan apretar la cabeza, Pablo lo queda viendo. Y dijo, Pablo, tranquilo, tranquilo, nos vemos en la patria. El mismo comandante dice que se apartó de ahí, no pudo ver. De ver la felicidad con que este hombre se fue. Para nosotros el vivir es Cristo. Amén. Y el morir es ganancia. ¿De qué mañana? 8 de la mañana, 10 va a ser el mismo mensaje, pero los voy a llevar a algo otra.